Efesios capítulo número 1. Gloria a Dios. Los que tengan Biblia, compartan con los que no tienen, para que todos podamos participar de la palabra del Señor. Si se le dificulta un poquito, vaya a la primera carta a los Corintios, luego está la segunda carta a los Corintios, luego está la carta a los Gálatas y ahí después está Efesios. Amén. ¿Lo tenemos todos? Efesios capítulo número 1, versículo número 4. Y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice así: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Gloria a Dios. Cierra sus ojitos por un instante. Digamos: Padre, mi buen Dios que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos has concedido, Señor, de permitirnos poder una noche más estar delante de tu presencia y poder alabarte, Señor, y poder bendecirte y poder glorificar tu maravilloso nombre, Rey de Reyes. Te pido, maravilloso Dios, que en esta preciosa noche, Señor, seas tú tomando el control de nuestras vidas, tomando el control de nuestros corazones, Señor, y que el estudio de tu palabra pueda ser de gran bendición para nuestra vida, Señor. Refréscanos, Señor, la mente para que podamos aprender, Señor, en esta noche y que podamos salir fortalecidos de este lugar, maravilloso Dios. Te lo hemos pedido, Señor, en el nombre de Jesús, a quien les da la gloria. Amén. Gloria a Dios. Tengan la bondad de sentarse, hermanitos. Hoy vamos a analizar lo que es un nuevo estudio. Hace 8 días estudiamos lo que era la depravación total del hombre. Y en este estudio de la depravación total del hombre queda claramente a la luz de la palabra cuál es la condición natural del ser humano. Y eso, que tengamos bien en claro lo que es la depravación total, nos va a ayudar para que podamos nosotros comprender estos temas que son llamados la cadena irresistible de la salvación. ¿Por qué razón? Porque si nosotros no entendemos o no tenemos a cabalidad claro de dónde el Señor nos sacó, quiénes éramos antes, qué tan perdidos estábamos antes, que en nosotros no había ningún deseo de buscar a Dios, ningún anhelo de buscar a Dios, no estamos conscientes de que realmente nosotros no queríamos nada con Dios. Y lo que tenemos que entender es de que nosotros realmente, no sé cómo usted se consienta, pero en mi caso yo les digo, yo no quería nada con Dios. Y yo creo que si mentiríamos si alguien dijera: no, es que yo sí quería. Yo desde el primer momento yo me aparté para el Señor, y por eso es que el Señor me tiene aquí, porque ya puede decir usted, yo fui como Juan el Bautista. Ya el Señor ya lo traía ya con un propósito definido a lo que Él venía. Aunque claramente no estamos tan perdidos en eso, pero realmente no podemos confundir una cosa con la otra, sino que cuando se habla de uno elegir qué camino agarrar, nosotros elegimos lo más fácil. Elegimos lo más placentero, elegimos lo que más nos agrada, lo que más nos gusta, donde más nos sentimos confortables.
O como dice el dicho mundano por ahí, que para donde va Vicente va toda la gente. Entonces, pero realmente hoy vamos a analizar lo que es la elección incondicional. Amén. Elección incondicional. Esto de la elección incondicional realmente deja a un lado absolutamente toda intención humana. Entonces, pero ahí es donde se ve, hermanos, el poder, se ve la gloria y se ve el amor de Dios y la voluntad del Señor para atraernos a Él. Eso es lo que vamos a ver esta noche. Cuando hablamos de la elección incondicional, es que nosotros no queriendo, Él fue y nos buscó. Nosotros no queriendo seguir sus caminos, Él nos abrió los ojos para que miráramos sus caminos. Quiero que me acompañe al libro de San Juan, capítulo 15. A este estudio se le llama la elección incondicional o la predestinación. Amén. Lo tenemos, San Juan 15, 19. ¿Lo tenemos? Dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Aquí tenemos que resaltar algo donde él dice, antes yo os elegí. ¿Quién nos eligió a nosotros? El Señor. Entonces ahí ya estamos hablando de hermanos, de una elección. Ahí estamos hablando de una predestinación. Estamos hablando de un llamado eficaz. De la cual, hermanos, claramente nos tiene que quedar en claro de que si hoy estamos en una posición de una relación con el Señor, es porque a Él le plació atraernos a Él. Amén. Quiero que vayamos al libro de Efesios, capítulo número 2. Y en este versículo, cuando usted ya lo tenga, Efesios 2:8, vamos a ver nosotros que por la causa de la incredulidad del corazón del ser humano, de estar tan desviado el ser humano, de que no hay forma que se pueda encarrilar, se necesita una fuerza sobrenatural para que nos haga llegar realmente a la posición donde estamos. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Amén. Entonces uno dice, yo tengo fe en el Señor. Yo confío en el Señor. Mi vida está aferrada al Señor. ¿Pero por qué razón? ¿Por su fuerza? Porque quisimos tener esa fe, hermanos, para poder buscar al Señor. Esa fe que, hermanos, que hace posible lo imposible. No era de nosotros. Dice que es don de Dios. Quiere decir que no es como la fe que el mundo dice o la gente dice en la calle. Usted pasa, si nos paramos en la calle y empezamos a preguntarle a la gente, ¿usted tiene fe? Sí, sí, sí. Pero es una fe muerta. Es una fe que no tiene ninguna productividad, no tiene algo, hermanos, de esencia, sino que es una fe realmente vacía. La palabra fe nomás. Y todos podemos decir yo tengo fe, y todos podemos pensar y hasta un momento poder hacer creer que tenemos fe. Pero a la hora de los balazos, ¿será que va a tener fe? A la hora de los golpes, ¿será que va a tener fe? A la hora de que tiene que, hermanos,
pasar, como dice, a ser probado como el oro, porque así es la vida del cristiano. Amén. A ser probada como el oro. Entonces el oro, para ver si es oro, lo pasan por el fuego. Amén. Y cuando el oro es pasado por el fuego, sale brillante. Dios. Pero si no es oro, sale tiznado, negro y quemado. Porque no es oro. Amén. Ahora, si usted dice, yo tengo fe, y se pasa por el fuego, ¿cómo va a salir? Brillante. Pero si su fe es verdadera. Amén. Si realmente su conversión fue verdadera, si realmente, hermanos, lo que decimos que el Señor implantó es verdadero. Si no, vamos a salir quemados. Y vamos a estar, hermanos, viviendo una vida haciendo creer, o nosotros mismos creyendo que somos cuando nunca lo hemos sido. Por eso acá Efesios dice, ¿por qué? Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, qué bueno que lo aclaran, no de vosotros, pues es un don de Dios. Filipenses capítulo 1, verso 29. ¿Lo tiene? Filipenses capítulo 1, verso 29. Dice así, el verso 29, porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Amén. Entonces a nosotros se nos concedió no solo creer. Entonces el creer no es solo porque yo diga yo quiero creer. Yo voy a creer en Cristo Jesús. Pero si no es el que el Señor ponga ese creer en nosotros, va a ser como hojarasca. Aquí es donde uno realmente comprende. A veces uno se pregunta, ¿por qué tal persona no perseveró en el Evangelio, sino que terminó yéndose al mundo? Pues nosotros creímos que realmente era cristiano porque venía al culto y oraba, se quebrantaba y hermanos y siempre estaba congregándose, pero de repente se fue al mundo. Y ahora ya anda bailando, anda en las fiestas, anda en los clubes nocturnos y ahora anda como que sin nada. Porque simplemente no creyó como debería de ser, sino que fue nada más la emoción. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado hoy con lo que es el emocionalismo. Porque el emocionalista, hermanos, es del momento. ¿Ha visto usted los cohetes? Cuando se le prende fuego a la mecha del cohete. Y si la mecha es corta, la prende y pum, explota y ahí quedó. Así son. Pero recuerden que estamos hablando de aquellos que un día hacen creer o confiesan que han creído, pero después desisten. Entonces no va en contra de lo que está establecido en la palabra del Señor. Y yo siento que la palabra del Señor es clara, es pura, es perfecta, es real y no se equivoca. Porque cuando el Señor hace algo, cuando el Señor hace un efecto en la vida de la persona, cuando el Señor hace un cambio en la vida de la persona cambia porque cambia. Amén. Y el ejemplo lo hemos venido estudiando. Los que vienen los días miércoles, lo hemos estado estudiando, hermanos, el libro de Hechos.
y hemos analizado la conversión de Saulo de Tarso, quien es conocido como Pablo. Y este hombre, hermanos, era perseguidor de la iglesia, no quería nada con el cristianismo, se oponía a los cristianos, los buscaba para encarcelarlos y los tenía amedrentados. Pero cuando Cristo llega a su vida, cuando Cristo, hermanos, se le revela y, hermanos, y tiene una conversión, aquel hombre cambia totalmente. Y antes no estaba dispuesto a nada por el evangelio, y ahora está dispuesto a dar su propia vida a causa del evangelio. Amén. Pero ¿por qué sucede esto? Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Amén. Entonces, cuando Él pone eso de que la persona crea, aquella persona va a estar dispuesta a padecer. ¿Están ustedes dispuestos a padecer por Cristo? Si estamos dispuestos a padecer por Cristo, claro que ha sido una conversión la cual el Señor la ha efectuado en nuestras vidas. Amén. Pero cuando no es de esa manera, claro que no va a haber esa disponibilidad para poder soportar absolutamente todo. Acompáñenme a Efesios nuevamente, el capítulo 1. Solo regrésense. Efesios capítulo 1, verso 11. ¿Lo tenemos? Bueno, es que ni escuché que las hojas de la Biblia sonaron. Dije yo, deben estar meditando. Pero algo que tenemos que ver acá es, leamos Efesios 1:11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces aquí vemos nosotros que el convertirnos a Cristo, o que el Señor haga ese cambio, como lo que decía Filipenses, que creamos y que padezcamos por Él, tiene un propósito. Y el propósito es salvarnos de lo que le espera a toda la humanidad. Esto quiere decir que el cambio que Él hace en nosotros, hermanos, de cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, nuestra manera de actuar, nuestra manera de ver las cosas, es por un propósito, es para resguardarnos, para darnos vida, para darnos salvación. Amén. Pero lo que sucede con las otras personas no se puede catalogar como que tal vez entonces el Señor es malo porque salva a unos y a otros los condena. No es de esa manera. Uno mismo se condena. La misma maldad que hay en el hombre, la misma naturaleza que hay en el hombre, porque el hombre no quiere nada con Dios desde un principio. Entonces, pero cuando habla de que el Señor elige a unos para rescatarlos, es su voluntad. Él es Dios y Él puede hacer lo que Él quiera. ¿Y sabe por qué usted tiene el gran privilegio de estar hoy sentadito aquí? Porque al Señor le plació. Amén. Amén. Dice, Él asimismo tuvo, el verso 11. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Ahora veamos lo que dice nuevamente el Efesios 1, 4 al 5. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Entonces quiere decir, aquí es donde tenemos que comprender nosotros que antes que usted naciera, Él ya lo había elegido a usted. Amén.
Entonces ya la elección ya fue hecha. No es que el Señor, a este voy a salvar, a aquel no, y voy a ver primero cómo se comportan y todo. No, Él ya sabe que todos somos maleta, que todos no queremos nada. Él sabe que la naturaleza es así. Antes que naciésemos, antes que desde que uno nace ya, como dice el salmista, en pecado me concibió mi madre. Y dice, y dio a luz pecado. Entonces, desde el momento que nosotros nacemos, desde ese momento ya nacemos con la mancha del pecado. Pero lo que nosotros no sabemos es que antes que naciésemos ya Él nos había predestinado, ya nos había elegido. Quiere decir que Él ya no, si usted está aquí, no es por ningún mérito humano, sino es porque ya Él lo había escogido desde antes que usted naciera. Entonces eso es lo maravilloso del Señor. Quiero que vayamos a San Juan capítulo 15 verso 16. Y vamos a ver acá que la elección de Dios es incondicional. Amén. ¿Lo tenemos? Entonces aquí vamos a ver que al ser esa elección incondicional, vemos que el Señor no espera de que haya algún punto de fe en nosotros, o si Él hubiese esperado algo así para la elección, pues no tendría nadie hubiese podido alcanzar ese punto. Por eso es que tenemos que entender que antes que naciésemos ya Él nos había elegido, y por eso a los que Él elige los va conduciendo a ese camino de la salvación. San Juan 15:16. ¿Lo tienen? No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que llevéis, para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Qué claro. Yo creo que este versículo es claro para que nosotros podamos entender de que dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. ¿Y cuándo nos eligió Él a nosotros? Cuando vio que nació ese niño tan bello, como dice nuestra mamá, que puede ser que es la única que diga que somos bellos. No es decepcionarlos, ¿verdad? Esa es la realidad. Pero cuando nació ese muchacho bello, no miró sus ojos azules. Imagínense, si hubiera buscado ojos azules, ojos verdes, ¿a dónde hubiéramos quedado nosotros? Pero vemos claramente nosotros que el Señor dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Aquí hay otra parte de lo que, hermanos, identifica al cristiano, y es que la vida del cristiano es fructífera. ¿Usted está siendo de bendición para alguien? ¿Bendice usted a alguien? ¿Usted es de bendición? ¿O todavía no? Ya es tiempo. Porque si somos de esos que el Señor ha elegido, nos ha elegido con un propósito. Amén. Y es para que seamos, dice, la luz del mundo, la sal de la tierra. Para que marquemos la diferencia en el mundo, que en el lugar de trabajo se vea que hay una luz. Y esa luz tiene que ser el cristiano. Pero hoy muchos cristianos realmente no son la luz en ese lugar. Son la tiniebla. Son la oscuridad. Porque el ser llamado cristiano realmente no nos va a identificar, o no quiere decir claramente que con que yo diga es que soy cristiano. Cualquiera puede decir que es cristiano, pero la palabra del Señor dice que por sus frutos le conoceréis, y eso es lo que va a hablar de nosotros.
Entonces, no es lo que nosotros digamos que somos. Yo creo que el martes o el viernes pasado, no me recuerdo qué día fue, que yo les decía que no es lo que nosotros digamos que somos, sino lo que la gente dice que somos. ¿Qué hablan de nosotros? ¿Cómo se refieren a nosotros? ¿Cómo cuando se refieren a nosotros se refieren como a alguien de que dicen, no, es que este es temeroso de Dios, no, es que esta persona es una persona que es de Dios? ¿Se le ha acercado a alguien a usted algún día y le ha dicho, usted es cristiano, ¿verdad? ¿O no? Entonces, pero todo eso, hermanos, tiene que ver con lo que el Señor hace y dice, para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, porque lo que es del Señor permanece. Amén. Amén. Para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Amén. Entonces, ¿a través de qué nosotros nos podemos acercar al Padre y pedir todo? Es en el nombre de Cristo, en el nombre del Señor. ¿Pero por qué? Porque ya Él, hermanos, Él nos eligió a nosotros y Él vino a sacrificarse en este mundo, no por todo el mundo. Ahí la gente malinterpreta los versículos que habla de que el Señor vino a salvar el mundo. Pero no vino a salvar todo el planeta Tierra, todo el ser humano, no. Él vino a salvar a los que el Señor le dio. ¿Y quiénes son aquellos que el Señor le dio? Son aquellos que van a escuchar su voz. Amén. Dice que las ovejas escuchan la voz de su pastor. Amén. Amén. Entonces nosotros, ¿la voz de quién vamos a escuchar? ¿La voz del pastor? ¿Y si el pastor está torcido? Es que la voz del pastor tiene que ser la de la palabra. Amén. Por eso tenemos este maravilloso manual, que tiene que ser bíblico, que el mensaje no tiene que ser mío, no tiene que ser de ustedes, no tiene que ser de nadie, sino que tiene que ser de la palabra de Dios. Amén. Entonces el Señor a través de esa palabra nos está hablando. Yo soy aquí nada más como un radio, que tengo que hablar lo que su maravillosa palabra dice. Ya desde que uno empieza a hablar cosas que no tienen nada que ver con la palabra, ya eso ya es humano y no va a traer ningún beneficio. Amén. Pero continuemos. Romanos capítulo 9, verso 15 al 16. Y vamos a seguir hablando de lo que es esta elección incondicional. Romanos 9, 15 al 16. Hermano Josué. Amén. Romanos 9, 22 al 24. Amén. Hermano Francisco. Efesios 1, 4 al 5. Yo creo que ya ese lo leímos, ¿verdad? Sí. Entonces mejor leamos, busque segunda carta a Timoteo, capítulo 1, verso 9. Hermana Noemí. Primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 2. Amén. ¿Lo tenemos? Romanos capítulo 9, verso 15 al 16. ¿A quién le diese Romanos? A nadie, ¿verdad? No. Hermano Milton. Romanos 9, 15 al 16. Pues Moisés dice, tendréis misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré de él, y yo me compadecer. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Amén. Amén. Oigan bien lo que le dice a Moisés. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino ¿de quién? De Dios que tiene
misericordia. Claramente dice acá Amén. que no hay una forma para, no hay algún mérito que nosotros podamos hacer para poder alcanzar el favor de Dios, sino que es la propia elección de Dios. Entonces quiere decir que nosotros no podemos jactarnos de nada. Amén. Nosotros lo que tenemos que aceptar y darle gloria al Señor es que por su gracia, por su misericordia somos salvos. Romanos 9, 22 al 24. Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Amén. Aquí claramente vemos nosotros, hermanos, es explicado en Romanos 9, 22 al 24, que desde antes de que naciéramos todos ya estaba, el plan ya estaba hecho. Amén. Unos para salvación y otros para condenación. Amén. Entonces aquí no depende de que no, es que, pero ¿por qué? El Señor simplemente nos permitió venir a este mundo y todos a lo mismo, todos corrompidos, todos agobiados a la maldad, todos eligiendo el pecado, eligiendo lo malo, pero como el plan de Él ya era rescatarnos, ya entonces ya Él va hermanos, a buscar y va a ir y fue tras aquellos o va tras aquellos que Él ya los tiene desde antes que naciéramos. Amén. Efesios capítulo 1, verso 4 al 5. No, ese lo saltamos, ¿verdad? Sí. Porque se los iba a leer yo. Según dice, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Claramente lo tenemos. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, verso 9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Amén. Qué claro también en estos versículos, hermanos, de que, hermanos, Él nos llamó, Él nos eligió con llamamiento santo, no dice por las obras de nadie. Dice que las obras no salvan a nadie. No, es que yo voy a donar $1,000 a tal corporación o voy a ayudarle a un pobre. Y no, es que no es por obras para que nadie se gloríe. Es la gracia y la misericordia del Señor. Amén. Primer carta de Pedro, capítulo 1, verso 2. Elegidos según la presencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicados. Amén. Amén. Entonces aquí, hermano, claramente el apóstol lo declara: elegidos según la presencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Es que claramente, hermanos, no queda otro enfoque en el que podamos explicar la salvación. Amén. Si viene alguien y le quiere decir a usted, no, es que yo le voy a enseñar otra fórmula o otra manera, no hay. Bíblicamente no hay. Ahora, si hablamos torcidamente, van a haber no solo una, van a haber 10, 20, 30, hasta la misma creencia de una persona. Va a hacer creer, hermanos, de que puede haber un camino para la salvación, pero en este caso bíblicamente es únicamente a través
de esa sangre que derramó Cristo Jesús. Amén. Y la sangre que Él derramó es para sus elegidos, para los que ya habían sido predestinados desde antes de la fundación del mundo. Amén. Ahora, una aclaración que quiero hacer para terminar es, ¿qué quiere decir con esto? De que entonces si el Señor ya eligió a unos y a otros para la salvación y a otros para la condenación, pues entonces mientras se sabe si soy o no soy, démosle anchas a la carne y vamos a pecar y vamos a... No. La situación no es así. Amén. Nosotros tenemos que esforzarnos por obedecer a Dios. Por hermanos, por realmente conocer su palabra. Amén. Y hermanos, y luchar no porque, es que no sé si voy a ser salvo, entonces ¿qué puedo hacer? No. Eso no quiere decir que usted va a hacer cosas malas y va a tal vez decir, no, es que voy a dañar personas, voy a hacer maldades. No. De esto no nos vayamos a confiar nosotros. Sino que nosotros tenemos que saber, hermanos, de que hay un Dios en los cielos. Amén. Que se merece honra y gloria. Amén. Alabanza y adoración. Sí, amén. Pero todo esto de la elección incondicional, de la predestinación, hermanos, tenemos que saber de que es la gracia y la misericordia del Señor, y nunca nos jactemos de lo que hoy somos o de la posición que estamos. No pensemos de que hoy tener el conocimiento de la salvación de Cristo Jesús y que gocemos de la gracia del Señor, que no vaya a servir para jactarnos y para creernos mejor que los demás, sino que nos tiene que hacer más sencillos, más humildes, más omisos, únicamente, hermanos, sometiéndonos al Señor, honrándolo y buscando hacer su voluntad. Amén. Así que lo único que nos queda a nosotros es darle gracias por la gracia que ha sido derramada sobre nuestras vidas. Recordémonos que cuando andábamos perdidos, cuando andábamos desviados, andábamos en una vida de pecado, en una vida merecedora del infierno, el Señor le plació tocar nuestros corazones y cambiar el rumbo de nuestras vidas. Pongámonos de pie, cierre sus ojitos por un instante y démosle gracias al Señor. Digamos: Padre y buen Dios que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos has concedido